Saludos. La primera academia fundada en Cuba se creó en 1861 con el nombre de Real Academia de las Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Posteriormente, tras el triunfo de la Revolución, el 20 de febrero de 1962, se creó con la Comisión Nacional para la Academia de Ciencias de Cuba y por primera vez esta adquirió un alcance efectivo a nivel nacional. Este 20 de febrero, la Academia de Ciencias de Cuba conmemoró su aniversario 60. Para conversar sobre el papel de esta en las ciencias en el país, tenemos como invitado a su presidente, el doctor en ciencias, Luis Velázquez Pérez. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Dalila. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Creo que sería importante analizar las diferencias de la actual Academia de Ciencias con aquella de 1962. ¿En qué se parece, en qué se diferencia el momento actual con aquella etapa fundacional? Yo creo que es importante comentar sobre esta pregunta relacionada con las similitudes que pueden existir con la Academia de 1962, partiendo del hecho de que precisamente cuando se funda la Academia de Ciencias de Cuba, el 20 de febrero de 1962, el objetivo fundamental de esa academia era preparar la comunidad científica para contribuir al desarrollo económico y social de la nación cubana. Era una especie de continuidad de la expresión del comandante en jefe relacionada con que el futuro de Cuba tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento. O sea, era una especie de continuidad de ese legado que se había comentado en esa etapa y que no quedara como una especie de profecía. Me estoy refiriendo que con esto el propósito fundamental era tratar de crear las bases para el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología del país desde esa etapa. Y hay que referirse también al hecho de que en esa etapa el propio Fidel hacía referencia de que era necesario recurrir a la unidad de todas las inteligencias, aumentar la cantidad de conocimientos en función del desarrollo de la ciencia en Cuba. La Academia de Ciencias actual es una especie de continuidad de esa academia en ese sentido. Es decir, es una academia que surge para contribuir al desarrollo de la nación cubana, para estar vinculada a las necesidades de la propia nación y también estar más cerca del pueblo en el cumplimiento de las funciones que le corresponden. Yo creo que es importante destacar también que ocurren en contextos diferentes. O sea, cuando se crea la academia del año 62, hacía poco tiempo había triunfado la revolución, se había terminado prácticamente la campaña de alfabetización y precisamente la academia viene a constituirse como una institución más para tratar de poner en práctica ese proyecto revolucionario que había surgido desde las ideas de Fidel y que precisamente, si bien no se partía de cero, el desarrollo en el orden científico, tecnológico e institucional que había en esa etapa no era suficiente para poder emprender el programa revolucionario que el propio Fidel había trazado en el desarrollo de la sociedad socialista en Cuba. En el momento actual, la academia nuestra está involucrada en un proceso, digamos, de transformaciones, en un proceso nuevo ubicado en el contexto actual, que es un contexto dominado fundamentalmente por la existencia de una pandemia compleja, de una pandemia que ha afectado durante 2 años al país con una implicación en el orden económico y en muchos aspectos. Y ahí la ciencia cambió. Estamos hablando de una ciencia diferente,
de una ciencia de la inmediatez, de una ciencia más urgente, de una ciencia de la sostenibilidad que ha sido necesaria desarrollar para poder avanzar en el enfrentamiento a dicha pandemia como tal. Y por lo tanto, el esfuerzo de la academia se ha situado en base a esta situación para combatir la COVID desde diferentes frentes. Los académicos están participando desde los grupos de trabajo temporales, en las diferentes instituciones hospitalarias para la atención de los pacientes, en los diferentes protocolos de tratamiento que se han diseñado desde el Ministerio de Salud Pública, pero también nuestros académicos, alrededor de 25 de ellos, forman parte de la industria biofarmacéutica y muchos de ellos han estado en la labor de los candidatos vacunales y hoy de las vacunas que existen en el país. Por lo tanto, hay puntos de unión en los elementos fundamentales del surgimiento de aquella academia y en la actual, pero también las diferencias fundamentales están en relación al contexto de cada una de las etapas. ¿Cómo se inserta la labor de la Academia de Ciencias en la nueva visión y relevancia otorgada a las ciencias por la dirección del país? En relación al trabajo actual de la academia, yo creo que es importante destacar, Dalila, que hay una tarea, pudiéramos decir, que ha tenido que enfrentar la Academia de Ciencias de Cuba en las últimas etapas. Y nosotros hemos tomado como base un llamado que hizo el presidente actual, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 2016, cuando era el vicepresidente de Cuba, en relación a que él plantea que la academia tenía que jugar un papel más activo, que la academia tenía que ser un órgano que se consultara más, que la academia tenía que dar el cómo para resolver de los diferentes problemas que enfrentaba la nación cubana. Y yo creo que en base a eso hemos estado tratando de desarrollar toda una serie de acciones importantes. Y es por ello que ha sido necesario extender el funcionamiento o las funciones de las academias un poco más allá de lo que normalmente venía realizándose durante toda esta etapa. Y yo te puedo comentar que por eso hoy la Academia de Ciencias de Cuba está presente en diferentes espacios, motivado incluso por el propio presidente actual, que ha ido incentivando y estimulando el trabajo de cada uno de los académicos. Por ejemplo, hoy nuestros académicos forman parte del Consejo Nacional de Innovación, donde aportan con sus ideas, donde aportan con sus trabajos, con sus investigaciones en temas importantes. Recordemos que el Consejo Nacional de Innovación es presidido por el propio presidente de la República. Los académicos forman parte hoy de los diferentes macroprogramas, de los programas y de los proyectos. Muchos de ellos son responsables principales de varios de estos proyectos relacionados con el potencial humano, relacionados con el financiamiento de la ciencia y con otros temas también de interés. Yo creo que aquí también debemos destacar la presencia cada vez mayor de los académicos en los consejos técnicos asesores de los diferentes organismos de la Administración Central del Estado y otras instituciones también, donde ahí la academia llega para asesorar en función de la ciencia, en función de la innovación a los diferentes organismos, a los diferentes directivos de estas instituciones para tratar de ir marcando una diferencia en el sentido de un cambio de la cultura, del pensamiento, hoy utilizando el método científico en cada una de las tareas que nosotros tenemos que enfrentar. La academia ha sido involucrada en grupos de trabajo temporales muy importantes y ahí tenemos, por ejemplo, los grupos de trabajo relacionados con el programa de seguridad alimentaria y educación nutricional, donde hoy tenemos una sección trabajando prácticamente completa en este programa tan importante, y además tenemos una vicepresidenta vinculada todo el tiempo y han contribuido con las nuevas medidas, con las 63 medidas, incluso han estado participando directamente en las propias comunidades en este sentido. A su vez, la academia ha estado participando en otras tareas importantes del país. Estamos hablando de la tarea ética relacionada con la disciplina
en determinados aspectos de la vida económica y social de la nación cubana. Y lo más importante aquí es que se ha logrado una integración amplia con diferentes espacios. O sea, no estamos hablando solamente de los académicos, sino de esa función integradora que tiene que tener la Academia de Ciencias de Cuba y que enriquece la función que le corresponde. Por otra parte, la Academia también forma parte de esa manera necesaria de que hoy tenemos de defender a la nación cubana. Yo te puedo comentar sobre que ha estado desde el año 2017 participando en el grupo de trabajo temporal para desmontar todo lo que se había elaborado en relación a las manifestaciones sintomáticas que experimentaron los diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la Embajada de Estados Unidos aquí en La Habana, y que bueno, en un momento se le llamó el síndrome de La Habana, y se ha trabajado en investigaciones, en toda una serie de acciones, desmontando todas estas situaciones que han ocurrido al respecto, y se ha logrado un consenso internacional en este sentido. A su vez, la Academia ha tenido que estar involucrada en acciones internacionales importantes que ha permitido el trabajo con diferentes academias nacionales, internacionales y nacionales también, y en otras organizaciones internacionales relacionadas con la ciencia, manteniendo muy en alto el papel de la ciencia en Cuba. Y hay muchas cosas más que pudiéramos estar refiriéndonos en este sentido, pero creo que estas son las esenciales. ¿Qué propuestas concretas incentiva la institución relacionadas fundamentalmente con el fomento y el fortalecimiento del potencial científico de Cuba? En relación al trabajo de la Academia con el potencial científico, más concretamente con los jóvenes, yo creo que es importante destacar, Dalila, que la Academia, desde que inicia este ejercicio académico, ha dado una gran prioridad al trabajo con los jóvenes. Y hay que comenzar diciendo de que precisamente dentro de la membresía de la Academia están los llamados jóvenes asociados a la Academia de Ciencias de Cuba. Creo que esta es la única academia que incluye a los jóvenes como una categoría independiente. Y eso conllevó inicialmente a incrementar la cantidad de jóvenes que integran la Academia de Ciencias de Cuba. Y es ahí uno de los primeros elementos donde se expresa la voluntad de esta institución de ir atrayendo los jóvenes hacia la institución, hacia la academia, hacia la ciencia, para involucrarlo en un grupo importante de tareas. Eso es lo primero que uno tiene que destacar. Pero un segundo elemento que yo creo que no debemos dejar de mencionar es el hecho de que hemos extendido ese trabajo hacia las provincias. Por ejemplo, estamos hablando de que ahí tenemos las filiales de la Academia de Ciencias de Cuba, y dentro de las filiales, dentro de los que dirigen las propias filiales, están también formando parte los jóvenes. A su vez, esas filiales se han encargado de buscar otros jóvenes de la comunidad científica que, aunque no son jóvenes asociados a la Academia de Ciencias, tienen una trayectoria importante en materia de la ciencia, de la tecnología o de la innovación, y se han ido atrayendo al trabajo de la Academia, y ya hay un vínculo de trabajo. Lo segundo que creo que es importante destacar en este sentido es que hoy los jóvenes de la Academia y de otras, y no solamente los académicos, están participando con nosotros en la discusión de los temas fundamentales relacionados con los problemas que tiene la sociedad y con los problemas que también tienen los jóvenes en determinados aspectos. Ha sido importante también el papel que han desarrollado los académicos como parte del macroprograma relacionado con la ciencia, tecnología y la innovación, específicamente con el proyecto de formación, desarrollo y captación del potencial científico en Cuba. Ahí están participando nuestros académicos. Es un tema que se llevó incluso a discusión con las reuniones que tiene la Academia con el presidente para buscar soluciones importantes en este sentido. Y eso ha conllevado que hoy se esté trabajando directamente desde etapas muy tempranas
incluso desde la niñez, para buscar fórmulas de ir introduciendo un pensamiento diferente y que se vaya creando una especie de cultura que se vaya transmitiendo a lo largo del tiempo y entre una generación y otra, para continuar ese pensamiento y la motivación para incrementar ese ejército de hombres de ciencia tan necesario en estos momentos para el desarrollo de la nación cubana. Ahí hay propuestas importantes relacionadas con los centros de entrenamiento, con los propios IPBC específicos, también con el incremento de la matrícula de los jóvenes en las universidades. Y para eso se ha desplegado un amplio trabajo de integración con el MINET, con el MES y entre otros en sentido general. Yo creo que estas son cuestiones que se han ido destacando. Ha habido discusiones con los jóvenes, ha habido análisis también en trabajos que se están haciendo directamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en este sentido, y donde la academia ha estado presente en diversos espacios de conjunto con el SIGMA para tratar estos problemas como tales. Yo pienso que es importante, Dalila, que destaquemos el trabajo que se está desarrollando actualmente por la Academia de Ciencias de Cuba en el perfeccionamiento de su función asesora y consultiva directamente con el presidente de la República del país. O sea, cada mes, desde octubre, se están realizando un grupo de reuniones donde se están llevando temas medulares, temas relacionados con problemas que afectan a la sociedad, y donde esos análisis esos temas que se llevan son temas que están precedidos generalmente por un proceso investigativo. Yo puedo ponerte el ejemplo del tema relacionado con la dinámica demográfica y el envejecimiento poblacional en Cuba. O sea, que esto parte de una comisión, de un grupo de trabajo que creó la academia en el 2018 y que se viene trabajando entre académicos de diferentes áreas, ciencias biomédicas, ciencias sociales, ciencias naturales, entre otras. Y ahí se han analizado los principales problemas que tiene, o sea, que están derivando a la sociedad nuestra, una sociedad que ya va caminando hacia un gran envejecimiento, relacionado precisamente con la disminución de la natalidad que hoy está experimentando el país, el aumento de la esperanza de vida, dado las características de nuestro sistema de salud, y también hay otros problemas que están afectando la dinámica demográfica, como es la migración, tanto la interna como la externa. Y ahí se han trazado toda una serie de estrategias que van a ir perfeccionando la política que tiene el país en relación a todos los problemas de la dinámica demográfica. Ya ese tema se ha ido presentando al primer ministro e irá próximamente al buró político, y todo esto va acompañando de una serie de acciones para tratar de un poco que mitigar este problema, que si bien es cierto que no es posible frenarlo, sí hay manera de poder resolver determinados problemas, sobre todo en una población envejecida. Y un ejemplo puede ser buscar fuentes de empleo para las personas que ya tienen determinada edad, o sea, que van transitando a este fenómeno, así como la propuesta del desarrollo de nuevos fármacos para atender los problemas que están inherentes a lo relacionado con el incremento de la edad, o sea, productos innovadores procedentes del área de Biocubafarma para mejorar las funciones cognitivas del individuo, entre otros elementos. Y ahí yo creo que es importante destacar, bueno, el otro tema que se discutió con el presidente fue precisamente el tema relacionado con la situación que tenemos hoy en las ciencias básicas en Cuba. Estamos hablando que este es el año internacional de las ciencias básicas, es decir, entiéndase por esta la matemática, la física, la química y las ciencias de la vida. Entonces es ahí donde también tenemos problemas importantes relacionados con el potencial científico. ¿Cómo puede el país contrarrestar esta situación? Porque sabemos muy bien que el desarrollo de las ciencias básicas deriva en el desarrollo científico del país. Todas las investigaciones tienen, o la gran mayoría, tienen que pasar por esto, y por lo tanto, ¿cómo nosotros lograr estimular de que nuestros jóvenes puedan estar matriculando en especialidades relacionadas con las ciencias básicas para ir creando esa infraestructura que necesita la nación para enfrentar los desafíos
que tenemos en el presente y que vendrán en el futuro. ¿Qué queda por hacer entonces desde la academia, dentro de la academia, para incentivar también su papel como ente propositivo? Yo creo que la academia enfrenta grandes desafíos en esta nueva etapa. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que decir es que estamos evaluando un grupo de fenómenos hacia lo interno de la institución y otros problemas relacionados también hacia lo externo. Y dentro de los primeros pudiéramos decir que el perfeccionamiento de la función asesora y consultiva que tiene la academia actual es un fenómeno que estamos reanalizando y que ha ido transformándose también, se ha ido perfeccionando paulatinamente y llegando a los diferentes espacios. Hoy la Academia de Ciencias de Cuba enfrenta un proceso de innovación organizacional, tanto del secretariado, que como tú conoces es el que da el soporte al Pleno de la Academia de Ciencias para que ésta pueda complementar sus funciones. Y ahí estamos trabajando en el sentido de perfeccionar ese trabajo, en el sentido de lograr que esa institución sea un espacio de atracción para los propios jóvenes e irlo incrementando. Nosotros tenemos que ir mejorando también la preparación científica de ese secretariado de la academia, y es algo en lo que también se han estado desarrollando un grupo de acciones. Yo creo que hacia afuera hay que destacar muchos aspectos. No podemos decir que hoy estamos complacidos con el trabajo que estamos realizando, a pesar de que se han amplificado, pudiéramos decir, las funciones que nos corresponden. Pero yo creo que estamos hablando de un contexto diferente, tanto nacional como internacionalmente. La propia COVID-19 marcó un cambio de época, marcó una etapa diferente y por lo tanto hubo que desarrollar una ciencia diferente. Pero ese fenómeno viene después seguido de una etapa post-COVID de problemas económicos que han afectado a nivel internacional, unido a la situación complicada que tenemos en los últimos tiempos relacionadas con la intensificación del bloqueo. Y eso hace que la academia tenga que repensar mucho de las funciones que realiza e ir a tener un carácter más propositivo, un carácter de hacer propuestas, un carácter de ir penetrando a diferentes niveles. Y hay algo en lo que hay que ir trabajando. Uno es en cómo ir cambiando la mentalidad de las personas, que ese estímulo que ha dado la dirección del país del análisis de los fenómenos a partir del uso de la ciencia, la tecnología y la innovación no se convierta simplemente en una especie de profecía o en un elemento, sino ir introduciendo esa cultura, que ya se ven cambios importantes a nivel incluso de los cuadros, de los directivos de diferentes organismos de este país. Ya ahí se ve un cambio, pero hay que seguir intensificando esta labor, y eso hay que comenzarlo, por ejemplo, hay que extenderlo hacia las provincias, hacia los territorios, hacia los municipios, que como está definido en la propia Constitución de la República de Cuba, es lo fundamental, el desarrollo local para que se pueda desarrollar la nación cubana. Ahí tenemos un gran reto en eso de intensificar todo este papel. Y hay otra cuestión que está muy relacionada con la anterior, y es la integración. O sea, los fenómenos actuales son fenómenos complejos, muchas veces no se pueden predecir qué puede ocurrir. Por lo tanto, exige de un análisis diferente, exige de la integración del conocimiento, esa suma de saberes que atesora la academia y que atesoran diferentes espacios. Se necesita cambiar, se necesita intensificar, pudiéramos decir. Y yo creo que este fenómeno de la integración es algo en que ha habido resistencia a diferentes niveles, y eso hay que cambiarlo, hay que cambiar paradigmas, y ahí la academia tiene un papel importante desde los consejos técnicos asesores, y esas cuestiones, ahí tenemos una tarea muy necesaria. Lo otro es la enseñanza de la ciencia. La academia tiene un grupo de trabajo relacionado con la educación, por lo tanto tenemos que acompañar más al Ministerio de Educación. Es una necesidad llegar hacia estos espacios y que la experiencia de nuestros académicos se pueda transmitir
hacia esos espacios que contribuyan también a ese sentido. O sea, estamos hablando de un papel más activo de la academia, no solamente desde un espacio de enunciar las cosas, no, cómo nosotros llegamos hacia la base. Por lo tanto, esto requiere de cambios, incluyendo en nuestra propia institución. Y yo creo que hay algo también que no podemos dejar de mencionar, y es el hecho de lograr hacer que nuestra academia sea una academia más nacional. Hace un tiempo atrás, casi el 80% de nuestros académicos eran de la capital, eran de la región del occidente del país. Sin embargo, cuando se crea la academia en 1962, sale como la primera institución científica multidisciplinaria del país. Antiguamente era la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, y después cambia la Academia de Ciencias de Cuba. Y por lo tanto, eso no ha sido fácil, y es una necesidad, porque hay que llevar esos académicos a los diferentes espacios. Se ha avanzado, ya hoy tenemos un grupo de académicos, 22 académicos de honor, pero todavía hay provincias donde no tenemos académicos, y hay que llegar a ese espacio también, porque son los académicos los que atesoran esa suma de saberes, de conocimiento, pero que además pueden revolucionar, pueden transformar, pueden asesorar a autoridades de los municipios, de las provincias, para enfrentar los fenómenos de una manera diferente y conllevar a transformaciones, a cambios en este sentido. Bueno, muchísimas gracias por acceder a la entrevista, y a ustedes los esperamos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.